Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. Mucho gusto. Gracias por aceptar esta entrevista. Encantada. Hoy, sí, hoy día vamos a hablar me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre tu libro, El Sendero del Ticún, que tengo aquí, y, la relación que tiene el Ticún con la psicoterapia, con el karma, etcétera. Entonces les quiero contar que Rosa está dedicada a la Cábala por ya 24 años, es doctora en filología, terapeuta e hipnoterapeuta, también exorcista. Es una investigadora y escritora de libros, de cábala, de poesía y novela. Entonces, realmente un honor tenerte aquí para poder conversar más profundamente sobre esta herramienta tan valiosa que puede ayudar a muchas personas a hacer, digamos, su trabajo interior. Ujú. Para comenzar entonces, Rosa, me gustaría que nos contaras qué significa el Tikkun. Tikkun significa corrección, sin rectificación. Entonces es la corrección que hemos venido a hacer al mundo. Dios creó el mundo deliberadamente, de forma imperfecta, para que nosotros pudiéramos contribuir a su perfeccionamiento. De Ujú, modo que tenemos una, vamos a decir, obligación. Ujú. Ahora bien, existen 5 tipos de tikkun. En primer lugar, el tikkun anefesh. El tikkun anefesh, que es el tikkun del alma, es el tikkun que tiene que ver con cuál es el propósito de la persona. Es decir, qué ha venido a hacer al mundo. Es aquella parte amable del tikkun normalmente, porque es lo que mejor se nos da, dentro de lo que mejor se nos da, lo que más nos gusta, y dentro de lo que mejor se nos da y más nos gusta, lo que más nos divierte. ujú, Como dice Mario Salán, encuentra tu pasión y encontrarás tu tikkun. Y este tikkun, digo que es amable, es una corrección amable, porque tiene que ver con sacar de la ignorancia al conocimiento, conciencia y profundidad un área de la vida. ¿Mm? Bueno, yo estoy dentro de la cábala, por ejemplo, y siempre un área tiene que ver con ángeles y otra área tiene que ver con tikkun dentro de la cábala, que es un campo amplísimo. ¿Mm? ujú. Este tikkun anefesh siempre tiene un hilo conductor. ¿Mm? Ya. Yo siempre cuento la anécdota de un amigo. Él es músico y me decía, es que no sé cuál es mi tikkun. Él Mm, es contrabajista y yo le decía, pues es muy evidente para mí, le ujú, dije yo a él. Y le dije, tú a través de la música aportas conciencia en situaciones de ocio. mm, Ujú. Porque el Tikkun siempre aporta conocimiento, conciencia y profundidad. mm, Porque el gran enemigo del Tikkun es la ignorancia y la superficialidad. mm. Exacto. Entonces, esta parte es amable. Lo digo porque normalmente no nos cuesta, no nos supone
ah, no supone, digamos, una violencia interna a la hora de corregir. Ujú, No es, no significa que no tengamos que poner esfuerzo, sino que no es altamente incómodo. ¿M? ujú. Sí, Inicialmente hay siempre en Cábala, siempre hay el principio cabalístico de todos los principios son difíciles, con lo cual cuando uno se inicia como filólogo, pues tiene que aprender una serie de cosas hasta que luego a uno todo le resulta, digamos, fácil. ¿M? sí, Un exorcista, pues al principio, pues, o sea, es que la experiencia es un grado, es una maestría. sí, sí, Y así sucesivamente, con las terapias, con cualquier área de la vida. sí. Hay un Cuando segundo, hablas, hay un segundo ticún, que es el ticún sentimental, que no tienen todas las personas. Es decir, la corrección o rectificación que hacemos con la pareja. ujú, Y esa corrección o rectificación a menudo no es amable, no ujú, es confortable, supone bastante esfuerzo. Ahí lo de rectificación, corrección es importante. Luego está el ticún familiar. ujú, Ticún familiar, bueno, pues con papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, sí. sí, Esta parte muy a menudo es muy incómoda, sí, muy a menudo es normalmente la más incómoda de todas. Después está, ¿no?, el ticún social, grupal, tiene que ver con naciones, con grupos. Ahí podemos, por ejemplo, poner el ejemplo de Israel, o en el caso de Chile, que tú eres chilena. Yo les ponía este pasado verano en Chile, les ponía el ejemplo de qué creo que forma parte del Ticún de Chile. Y una ujú, de las cosas clarísimas en el Ticún de Chile es la resiliencia. ¿Por qué? ujú, Porque el país continuamente tiene situaciones de la naturaleza, ujú. terremotos, tsunamis, Avalancha, desplazamiento de tierras, incendios, y sí, el resultado de eso es que estáis muy acostumbrados a comenzar de nuevo desde cero sí, y a desarrollar el sobreponerse a la adversidad y adaptarse a lo que haya. Otra cosa que forma parte, por ejemplo, del Ticún de Chile, mm, todas esas circunstancias os obligan a la solidaridad, claro, exacto. a pensar en el otro. Yo estoy hecho una porquería porque me quedé sin casa, pero es que el otro igual, Mm, a tener compasión. Y les ponía un montón de ejemplos de virtudes que se desarrollan por las circunstancias del país. sí, Y esto ocurre en las naciones y también ocurre en los grupos. Es sí, decir, los antiguos esenios tenían en su momento un tikkun, una corrección, rectificación que aportar.
estaban preparando la venida de Jesús, ¿sí? Posteriormente, evidentemente, esto lo compartían con el ayudar, enseñar y sanar. Ayudar implica ayudarse a uno mismo, enseñar implica aprender y sanar significa primero sanarse a uno mismo, que es lo que mantienen a día de hoy los antiguos templarios, por ejemplo. En su momento, su propósito, entre otras cosas, era proteger a todos los viajeros, que el camino de los viajeros a Tierra Santa, al antiguo Israel. Y fíjate que esto siempre era dentro del lema preservar toda vida, ¿sí? Entonces, hoy ya no tendrían proteger a los viajeros. Fíjate que la monja Egeria en el siglo IV cuenta sus peripecias terribles en el viaje a Tierra Santa. Y esto lo facilitaban muchísimo los templarios, ¿sí? Sí, Entonces, tenemos que estar conscientes de que cada grupo, cada sociedad tiene un propósito concreto. De modo que si tú has nacido en un determinado país, Haití, has nacido en Haití, pues mira, has nacido en un precioso pozo kármico, ¿sí? Y claro, ahí hay toda una corrección muy importante que tiene que ver con una rectificación brutal, que es brutal, que se da en las condiciones de ese país. Evidentemente, si tu dificultad al acceso del agua, de la comida, es tan grande, estás en modo supervivencia. exactamente, sí, Y por lo tanto es un entrenamiento tremendo en supervivencia. De una forma muy distinta a como se da en el caso de Chile. exactamente, Y sí. Chile entra en modo supervivencia por desastres naturales, y, pero las condiciones del país son tan distintas que eso se produce de vez en cuando, aunque claro, el terremoto aquel que tuvisteis, que era 9,5 o algo así, Sí, pues claro, exacto. no quedó títere con cabeza. Exactamente, sí. Y en ese sentido, cuando las personas están trabajando, digamos, cuando inician su camino de rectificación, de transformación, de desarrollo, ¿de qué manera los 72 nombres de Dios pueden ayudar a realizar este tikkun? Bueno, yo he propuesto en el Sendero del Tikkun un trabajo, una escalera de Jacob para descubrir el Tikkun personal, el Tikkun Anefesh, Ujú. porque tú lo tienes que descubrir. O sea, Sí. no, tú lo puedes buscar y no aparecerá. Ujú. Eh, Sí. para que lo descubras. Mientras no hagas Tikkun Anefesh, Tikkun personal, no vas a poder hacer la quinta clase de Tikkun, que es el Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo. Sí. Y un gran problema que tiene hoy la humanidad, que se manifiesta pues en las guerras, por ejemplo, que todavía tenemos, en el hambre en el mundo, que todavía tenemos,
en el acceso al agua que todavía tenemos, en niveles educativos que todavía tenemos y otros elementos que muestran que no hay una corrección, rectificación suficiente. Ujú, Es decir, estos problemas lo que muestran que no está habiendo una corrección, rectificación suficiente para hacer tikkun, ujú, especialmente tikkun olam, pero también tikkun social o grupal, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber razones por las cuales una persona no descubre su tikkun. Es decir, ujú, porque a descubrir que has venido a hacer al mundo se le llama iluminación. Pero la iluminación no es lo importante. Lo importante es la realización, que es hacer ese tikkun que has venido a hacer y que has descubierto que todo el mundo le llama iluminación. Pues mira, si estás muy iluminado porque sabes muy bien que has venido a hacer al mundo, pero no lo haces, es casi peor que si no lo supieras. Entonces, una de las razones por las cuales las personas, una de ellas, no descubren su tikkun es por el hecho de que no están dispuestos a hacer lo que han venido a hacer. ujú. Por miedo, por obstáculos, porque es mucho esfuerzo, ¿sí? Sí. Otra cosa por las cuales las personas no descubren su propósito es por el hecho de que quieren saberlo con tanto detalle Mm, que claro, no lo descubren. sí. Y el Tikkun se va descubriendo de una forma progresiva. Es verdad que eventualmente puede ocurrir que una persona tenga la iluminación de golpe un día. Sí, y ya sabe que ha venido a hacer al mundo todo y todo con todo lujo de detalles, pero eso no es lo habitual, ¿sí? Sí. Lo habitual es que tú se vaya poniendo luz de forma progresiva en aquello que has venido a hacer al mundo, para que en un determinado momento sepas con bastante detalle qué has venido a hacer. Y ten en cuenta que entre lo que has venido a hacer está tu propósito, pero también está toda la corrección que tiene que ver con aprender a tomar decisiones, expresar mi propia esencia y autorreconocerme, descubrir y saber que soy único y especial, poner límites, vivir la vida con alegría, vivir la unión con Dios, eh, estar reconciliado con la creación divina, tener empatía, aceptar que uno ve cosas más allá de las que se ven a nivel material, es decir, clarividencia y clarisapiencia, etcétera. El tener armonía interna y unidad conmigo mismo y con los demás, amar por encima de querer tener razón, conocer las leyes cósmicas. Claro, puede haber aprendizajes en todos esos ámbitos. Exacto. Y si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de tomar decisiones, tenemos el que tiene que tomar decisiones, aprender a tomar decisiones
desde la divinidad, el que tiene que aprender a tomar decisiones a pesar de que duda, el que tiene que aprender a tomar decisiones en la materia teniendo entusiasmo, el que tiene que aprender a tomar decisiones desde el alma, el que tiene que aprender a tomar decisiones no dejándose llevar por el instinto y teniendo equilibrio con lo racional, el que tiene que aprender a tomar decisiones superando el miedo, el que tiene... O sea, Sí, es... exactamente. Y eso, y esto que nos acabas de decir nos lleva a la siguiente pregunta, que es, porque cuando las personas tienen dificultades para tomar estas decisiones o para iniciar el camino de realización personal, el camino de rectificación, necesitan ayuda. Entonces ahí están los terapeutas, ¿cierto? Que están como ayudando, cooperando a que las personas puedan iniciar este camino y tomar esas decisiones que tú dices. Entonces, en ese sentido, sería la relación que tiene el trabajo del ticún con la psicoterapia o Vamos a la ver, terapia en sí? la mayoría de las personas hemos comentado que tienen problemas de índole mental, ¿sí? Por ejemplo, problemas de índole mental. Quiero tener razón por encima de amar, lo Ujú, cual me puede llevar a pelearme con todo hijo de vecino. claro. Y me puedo poner súper dogmático o súper rígido. Y eso es una corrección que hay que hacer. Es una rectificación, es un tikkun. Ujú, Esto, por ejemplo, en la parte mental, pero en la parte mental podría ser, por ejemplo, que yo siempre tomo las opiniones de los demás y nunca tengo opiniones propias. O no sé defender mis opiniones de forma equilibrada, ¿vale? Y entonces las defiendo pues en pelea, ¿sí? ujú, También puede ocurrir que tenga eh, un tema de ponerme, bueno, pues, por ejemplo, fanático, ¿sí? Eh, Esto podrían ser algunos de los problemas de la parte mental, algunos, hay ujú. más, ¿eh? Sí, O exactamente. de la parte emocional tenemos también otro montón de problemas. Ujú, sí, Otro montón de problemas que van desde quedarme en el pasado, anclado en el pasado, o sí, quedarme anclado en el futuro. En el futuro, ansiedad, incertidumbre, miedo. Quedarme en el pasado, ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú que le Queda- pasa a un paciente que se queda anclado en el pasado? bueno, no puede desarrollarse, no puede, vive con la culpa, con el sentimiento de culpa. La culpa, lamentablemente, es algo que mantiene a las personas ancladas en el pasado. Sí. Luego Eh, hay personas que son súper instintivas y ujú, las decisiones se toman desde el corazón, no desde la cabecita. La cabeza es una loca, como decía Santa Teresa, la loca de la casa. O sea, las decisiones las tienes que tomar desde el corazón, desde el alma. ujú, ¿Cuántas personas conoces tú que toman decisiones desde los instintos y les ves hacer unas cosas absolutamente fuera de sentido común? O decisiones desde las emociones. Y las ujú, decisiones desde los instintos son decisiones de las tripas. Las tripas son para ejecutar la decisión, no para tomarla. ujú.
Entonces, mi corazón, mi mente y mis tripas tienen que estar alineados a la hora de tomar la decisión. Y luego, claro, las decisiones no son buenas decisiones. ¿Por qué? Porque no está alineado. Ujú, Y las consecuencias de las malas decisiones las vemos todos los días en las personas, ujú, ¿sí? Entonces, otra cosa, por ejemplo, las personas no se saben manejar emocionalmente ah, con los problemas de los demás. No se saben poner en los zapatos de los demás. Y a veces hay personas que se alejan de ti cuando tienes problemas porque no saben manejarse con tus problemas. Se ven sobrepasados. ¿Sí? Es un manejo incorrecto de la empatía. ujú, Es otro problema psíquico, como otro cualquiera. ¿Sí? Personas que han acumulado por diversas razones muchísima rabia o tienen muchísimo miedo o han generado mucho odio. Fíjate que en realidad el odio es amor con miedo, ¿sí? Personas que tienen envidia, pero esa envidia tiene que ver con, son aprendizajes pendientes que ujú. tiene la persona, Exacto, ¿vale? sí. Y todo eso son cosas que hay que corregir, que hay que rectificar, Ujú, donde la persona tiene que poner de su parte, porque claro, tú puedes ser la terapeuta más maravillosa del mundo, pero si el paciente viene a ti por compromiso con la familia o con que le dijeron que tiene que venir, pero no quieres sanar, no vas a hacer, no vas a conseguir nada. ujú, Y tendrás pacientes que vienen con un deseo de sanar grandísimo y rápidamente mejoran, y ujú, tendrás pacientes que es como echar agua entre los dedos, o sea, tu esfuerzo es como baldío. ¿Por qué? Porque están quedándose con el beneficio de no estar bien, ujú, porque no quieren sanar. Y no ujú, quieren sanar porque es que les saco rédito a no estar bien. O me hacen caso, o así domino porque manipulo, por ejemplo. exacto. Y eso también sería parte del ticún, Claro, de eso forma corrección, parte del exactamente. ticún porque todo el mundo piensa que ticún es propósito. No, ticún no es propósito exclusivamente. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, la terapia es muy importante para apoyar a la persona a darse cuenta de estas Y luego hay patrones, situaciones. y Sí, luego hay patrones que además de ser tuyos, también son ancestrales y los sí, tienes que resolver de otra forma. Eso ya no es sí. una terapia personal, eso sería una terapia sistémica familiar o ancestral, ¿sí? Una terapia Exactamente. ancestro. Sí, y de esa manera Porque a lo mejor tú no sabes poner límites, pero es que en la familia tampoco se sabían poner Mm, y lo tienes que resolver. ¿Por qué? Porque si no va a haber ciertas cosas que se van a seguir repitiendo. exactamente. Y en ese sentido, los 72 nombres, estas 72 fuerzas, energías, pueden apoyar muchísimo a la persona. Yo, en mi trabajo con las personas, em, incorporo la ayuda de los 72 nombres porque hay muchas veces en que la persona tiene todo el propósito de querer avanzar, pero hay fuerzas que no le permiten avanzar. Bueno, Entonces, y de esa manera,
hay cuanto, algunos, cuanto más pesa la mochila, ¿sí? ¿no? Más difícil es avanzar. Según vas Exactamente. quitándote piedras de la mochila, más fácil te Sí, será avanzar y además podrás poner útiles de supervivencia en tu mochila en lugar de piedras. sí. Sí, y hay algunas, digamos, principios o esta tecnología que tú has aunado en tu libro y has presentado como una herramienta para apoyar el trabajo terapéutico y para apoyar también el trabajo personal, el trabajo del ticún. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, podrían ser algunos de los nombres que podrían ser parte de una terapia? Bueno, vamos a ver, cosas que puede hacer o el terapeuta o el paciente. La primera cosa que se puede hacer es con el ángel número 5, Mahasía, Mm, despertar las fuerzas y deseos de sanación del interior del paciente. mm, ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto es bastante importante, porque si no quieres sanar, pues no vamos a poder hacer nada. Bueno, claro. nada, algo se puede hacer siempre, pero a veces no. Mm, Recuerdo un caso muy concreto que la persona no mejoraba, empeoraba. mm, Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Hasta que me di cuenta. Pero mm, tardé en darme cuenta, ¿eh? sí. Porque no entendía, no lo entendía. Claro, Ujú, no es mi forma de ser. sí. En segundo lugar, si el terapeuta es un terapeuta físico o es un Mm, médico o una enfermera, sí. Entonces puede usar el ángel número 6 que es la gel. ujú, sí. Pero claro, normalmente un psicoterapeuta, pues lo que tiene es personas con problemas psíquicos y problemas psíquicos, por ejemplo, eh, muchas veces van acompañados de problemas físicos, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes Ujú, que no se están realizando y la consecuencia ujú, es que cuando no se realizan, primero aparecen los problemas mentales y espirituales y después los físicos. sí. Entonces ahí tienes el ángel número 39 de los nombres de Dios, Ujú, Rey Rafael, que te puede ayudar con los pacientes que tienen problemas físicos y psíquicos. Ya se entiende que ujú, son problemas psíquicos leves. sí. Ahora bien, te puede llegar una persona con ah, grandes enfermedades, un esquizofrénico, un paranoico no te va a llegar porque nunca va al médico, ¿sí? Esos, Mm, esos andan por el mundo haciendo de todo, pero nunca reconocerán, no, no, el loco eres tú. Yo no, 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 yo estoy estupendo. Eso sí, pueblan el mundo e incluso presiden países, ¿eh? ujú, Ok, pero podrías tener, en ese caso puede haber, por ejemplo, el trastorno bipolar estaría entre Rajael, que es el número 39, y mm, Mizrael, que es el número 60, que es el adecuado para grandes enfermedades. mm, Entonces, fíjate lo importante que puede ser esto para una persona con una esquizofrenia, ¿sí?
donde el 50% de los esquizofrénicos lo son porque en realidad han sufrido agresiones sexuales durante la infancia, que están mm, encapsuladas y que no se han sabido resolver y se echaron al cuarto de las ratas. Vale. O otras cosas que se pueden hacer, pues será muy común que un paciente tenga tristeza, una tristeza tremenda, consecuencia de una rabia no expresada, rabia producto de una injusticia, mm, pero injusticia que no he podido expresar porque las circunstancias no lo permitían, o bien porque yo me lo he tragado. Y ahí tienes el número 59, Aragel, que te puede ayudar. ujú, Pero podrías tener un paciente que tiene fatal la autoestima. Este es un tema muy común en terapia. sí, Y entonces ahí tienes el ángel número 41, el Jagel, que te puede ayudar. Pero podría ser que mi paciente tiene un nivel de culpa ujú, grandísimo. Y ahí tienes el ángel número 58, ujú, que es y el Alael. ujú. Vale. Entonces, bueno, hay más, ¿eh? Sí. Ahora, ¿cómo trabajan estas fuerzas? ¿Podrías contarnos un poquito más para que las personas que ya están familiarizados con los 72 nombres puedan profundizar su comprensión y para aquellos que no conocen los 72 nombres puedan comprender cómo operan estos principios? En realidad nosotros tenemos el potencial de lo que los 72 nombres aportan. Tenemos el potencial y lo que hace una vela ritualizada a uno de esos 72 nombres es despertar o empujar al potencial para que se ponga por obra. Mm, Entonces, no nos da nada que no tengamos. Lo tenemos, pero en potencial, sí, pero todavía no lo hemos desarrollado, sí. ujú, sí. Entonces, aquí no es la situación mágica de me van a dar. No, no, no. Te van a despertar y te van a ayudar a que ese potencial se ponga por obra. Van a producir en ti un movimiento para que ese potencial se exprese. Ujú, sí. Es lo contrario de una situación mágica en la cual ay, ya, o no, no te dan nada que tú no tengas ya. Te lo van a despertar. Por eso cuando hablábamos del número 5 de Mahasiah es despertar el deseo de sanarse. Sí. ¿Ok? Y, y desde esa perspectiva, ¿cómo se comprende entonces la gracia divina o la providencia, la Bueno, divina providencia? los ángeles sí son fuerzas de Dios. Ujú, sí, Por lo tanto, son como los delegados de curso de la directora del cole, ¿sí? Dios es sí, la directora del cole
y los delegados de curso están ahí para un poco organizar todo. Pues los ángeles son como la maestra de cada curso y ¿cómo se llaman? Los delegados de curso. No es otra cosa. Mm. Para entenderlo de otra manera, los ángeles son los rayos del sol, siendo Dios el sol. Entiendo. Es decir, no son distintos y son distintos de Dios. ¿Sí? Sí. La forma como yo lo comprendo es como tomándome un poco de este ejemplo, de esta metáfora que utilizas del sol y de los rayos, es construir una casa que tenga las ventanas para que entre el sol. Entonces, es como la vela serían esas ventanas que canalizarían esa fuerza. Sí, sí, podrías Podría ser. hacerlo así. Sí, Sí. Entonces es un trabajo mutuo, un trabajo que se hace en conjunto. sí, claro. Es Pues la persona, es la persona también que, que, se, que es ayudada por esta fuerza del sol que la está nutriendo, pero la persona está ahí para recibir esos rayos. sí, por supuesto, claro. Entiendo, sí, entiendo. Es una, me parece una forma muy poética de expresarlo. Creo que es muy bello el trabajo. Es muy sutil, es muy em, respetuoso también. Sí, 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 realmente es maravilloso poder tener esa conexión con lo sagrado que, y esa confianza también. Hacer el trabajo de confiar en que cuando uno toma la decisión de comenzar el trabajo de rectificación o de transformación personal, hay, hay, hay elementos que nos están acompañando, está esa fuerza divina que está ahí dispuesta para nosotros, para que nosotros la podamos invocar y, y trabajar en conjunto, hacer ese trabajo en conjunto, como decías al principio, de que Dios hizo la creación incompleta para que nosotros la termináramos. sí. Sí. Disculpa, tengo que poner la batería del computador, se me está. Disculpa la interrupción. Sí, sí, es muy lindo. Bueno, algo que puede hacer el paciente, yo al inicio del libro hay unas secuencias de nombres. Y dos de estas yo creo que son muy poderosas para sanar porque tienen que ver con el interior del vientre materno. Y se trata de una meditación con secuencias de nombres. Un nombre lo medito 5 minutos, a continuación el siguiente, a continuación el siguiente, a continuación el siguiente. Y de esa manera estoy meditando aproximadamente unos 20 minutos o 25, dependiendo si son 4 nombres, 5 nombres. Es decir, 5 minutos cada uno, uno detrás del otro. Y Mm. se genera el campo de energía correspondiente a el feto, por ejemplo, en el interior del vientre de la madre. Y ahí se pueden sanar cosas. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, Rosa, realmente ha sido muy interesante. Te agradezco muchísimo tus explicaciones más profundas que nos has dado el día de hoy sobre
sobre el Tikkun y sobre los ángeles que podemos utilizar para apoyar nuestro trabajo interior. No sé si hay algo que yo, por mi parte, he hecho todas las preguntas. No sé si hay algo con lo que te gustaría terminar. Bueno, la práctica es la que hace al maestro, ¿sí? Sí, Entonces, realmente, si tú quieres realizar Tikkun, corrección, debes ponerte a ello. No tiene que ser una teoría. Y si te quieres ayudar de los 72 nombres de Dios, haz, practica. Porque si no, es muy bonito, pero es claro, teoría. Y en el mundo de la materia, la experiencia viene a partir de la práctica. Y en la exactamente, práctica la que hace el maestro. Entonces, todo esto que comentamos es muy bonito, está muy bien, pero aplícate. exacto. Esto sería mi consejo final. Sí, sí, muy bien, me parece muy bien. Creo que es una de las pautas que tenemos que tomar en consideración para iniciar el trabajo. De lo contrario, todo el trabajo interior se transforma en una intelectualización del, del trabajo propiamente tal. Y, no, y la intelectualización realmente es una ilusión de avanzar, porque no se avanza, se acumula información a nivel mental, pero no hay un trabajo real. Efectivamente. Sí, Bueno, bueno, encantada, Paola. Muchísimas gracias por la invitación al contrario, y nos vemos pronto. sí, muchas gracias.